Muy buenas noches, queridos y apreciados hermanos, amigos que nos miran mediante esta transmisión. Tengo nuevamente el grande privilegio y la oportunidad en estar nuevamente en esta transmisión. Gracias por el amor de Dios y la paciencia que tiene para con nosotros. Nuevamente ustedes que nos acompañan, tenemos esa grande bendición de seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Sobre todo, es como para prepararnos, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está próxima, o bien que Él nos llame a cuentas, y tenemos que acudir a Él, tenemos que presentarnos. Para eso tenemos que estar preparados. Así que, así como ya le había anunciado, el tema que vamos a abordar en esta ocasión es lo que se encuentra allá en la carta de los Hebreos, en el capítulo 6. Y esto es como para dar continuidad de los primeros rudimentos de la enseñanza de los cristianos. Los primeros rudimentos quiere decir las primeras enseñanzas. Es como cuando nosotros vamos en alguna institución educativa, desde el jardín de niños, desde la primaria, secundaria, siempre los estudios van de manera gradual, pero tiene que ir de manera que se vaya ascendiendo en conocimiento. Y ese es el deseo de nuestro Dios, que lo conozcamos a Él, pero que no nos quedemos allí con ese conocimiento. Tenemos que ir avanzando, yendo hacia la perfección. Y eso es lo que estoy tratando de hacer con ustedes, porque eso es lo que nuestro hermano Agustín, servidor, ha puesto en su propia vida y aún la vida de muchos de las personas que me han dado la oportunidad de compartir las enseñanzas bíblicas allá en la Huasteca Potosina. Así que tengo ese grande privilegio y vamos a leer allí en la primera carta, allí en el libro de los Hechos, allí en el capítulo 6, allí en el versículo 2. Dice así en el versículo 2, Hebreos capítulo 6, versículo 2, dice: de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ya hemos estudiado, ustedes, y me están siguiendo, ya hemos estudiado desde todo el versículo 1. Vamos adelante hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, tema que vimos en la transmisión pasada, y de las obras muertas, y también hemos visto la fe en Dios, que ese está contenido en el bloque número 1, la fe en Dios. Y ahora estamos aquí en el versículo 2, donde dice la doctrina de bautismos, plural. Esto lo quiero señalar muy bien porque he tenido la grande bendición de platicar con varias personas, inclusive pastores, ministros, evangelistas, que lamentablemente solamente han llegado a descubrir un solo bautismo. Y esto la Biblia y el apóstol Pablo, él, en los textos que vamos a seguir, vamos a ver enseguida, vamos a ver la preocupación del apóstol Pablo que tiene con la gente gentil, de hecho con los mismos judíos,
porque Él no quiere que se ignore la palabra de Dios. Y eso hay que tomarlo muy en serio, porque no es correcto que juguemos con la salvación de las almas de todo nuestro prójimo. Porque los que enseñan la palabra de Dios son responsables en el día del gran juicio. Y por eso tenemos que hablar la verdad. La verdad. Duela quien tenga que doler. Y que sepan aquellos que ignoran. Dice la palabra de Dios allí en el escritor de la carta a los Hebreos, dice que hay, están los bautismos, es decir, la doctrina de bautismos quiere decir que son muchos bautismos. Y es que en realidad la Biblia nos registra muchos bautismos. En esta ocasión le voy a adelantar solamente 7. Son 8 de lo que yo he encontrado. 8. Pero solamente le quiero hablar 7 en esta transmisión. Y uno lo voy a dejar pendiente porque tengo que dar un inter para que cuando transmita el octavo bautismo ya están preparados para catalogar si es correcto aceptar ese bautismo o no. Yo tengo que explicar de las razones, tengo que explicar en ese intervalo para que ustedes califiquen, para que en el día del gran juicio final no resulte en vano el sacrificio del hermano Agustín y su esposa Lucía, sino que cada uno de nosotros seamos responsables de nuestra vida personal. Ahí le va los primeros 2 bautismos que la Biblia nos registra. Antes de que vayamos a entrar en materia, quiero decirles de que la palabra bautismo tiene muchas definiciones. Uno de ellos pues es el bautismo. Para los hebreos significa inmersión. Para ellos ocupan la palabra tabal. Y para los griegos ellos lo dicen como palabra baptizo, que significa sumergir. Y para los gentiles, que ese es el bautismo que voy a dejar al pendiente, que es el octavo, para los gentiles, de acuerdo al apóstol Pablo, dice que el bautismo es una ordenanza por Jesucristo y de sus apóstoles, que significa nuevo nacimiento. También quiere decir la pasión, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Es necesario dar mucho enfoque eso, porque esto es el bautismo para los gentiles, y eso enseña el maestro de los gentiles, que es el apóstol Pablo. Nosotros somos gentiles, nosotros no somos judíos, no somos israelitas. Para eso necesitan conocer muy bien cuál es el bautismo que nosotros como gentiles nos corresponde. Ahí le van los primeros 2 bautismos. Está en la primera carta a los Corintios, allí en el capítulo 10, primera carta a los Corintios, allí en el capítulo 10, versículos 1 y 2. Ustedes que
que si tienen en la mano su Biblia pueden buscarlo rápidamente, y si no, simplemente anótenlo, y cuando tengan la oportunidad de leer, léanlo para que lo comprueban, porque esto es necesario, presentar las evidencias. Y es aquí la primera evidencia. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 y 2 dice, y ahí va la preocupación del apóstol Pablo, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. He allí precisamente dos bautismos. Y eso el apóstol Pablo no quiero que nosotros lo ignoremos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo quiere que sepamos cuál es el significado y la sombra, el tipo y el antitipo del bautismo que fue llevado a cabo con los israelitas, padres de estos judíos. Durante el viaje que comenzó desde Egipto para llegar a la tierra prometida, que es Canaán, tardaron 40 años en ese viaje. No está tan lejos de Egipto a Canaán. Eso la Biblia lo comprueba, que caminando como debe de caminar uno como humano, tardaría lo mucho 7 días para llegar a Canaán, donde llegaron. ¿Pero por qué tardó 40 años? Porque era conducido por Dios. Era conocido en el día, dice la Biblia, allí en Éxodo capítulo 13, allá en el libro de Éxodo capítulo 13, allí donde podemos encontrar cómo es que los israelitas, ellos pasaron. Allí en Éxodo capítulo 13, en el versículo 17. Éxodo capítulo 13, versículo 17 al 22. Más exactamente en el versículo 21 y 22. Pero ustedes que cuando están en casa, disponible para estudiar, comiencen la lectura desde el versículo 17. Yo en resumen voy a leer nada más el versículo 21 y 22, y dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin que anduviesen de día y de noche. Versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube en el día, ni de noche la columna de fuego. Esas dos acciones el apóstol Pablo lo reconoce como un bautismo. ¿Cuál es? En la nube durante el día, en la noche el fuego, para que el pueblo de Israel sea alumbrado, que no le falte la luz. Así si la nube se mueve, el pueblo se tiene que mover. Y si la nube se para, el pueblo se tiene que parar. Igual como la columna de fuego. Por eso tardaron 40 años de estar viajando sobre el desierto, porque no caminaban de acuerdo a la propia voluntad de Moisés, sino que iba dirigido por Dios mediante la columna de fuego y la nube. Acuérdese que
Era muchísima gente y animales que iban allí. Ahora, allí en el capítulo 14, en el versículo allí en el capítulo 14, también en el versículo 21 y 22 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo que Jehová, que el mar se retirase por un fuerte viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Eso dice en los versículos 21 y 22. Pero ustedes, cuando tengan la oportunidad de leerlo, léelo todo el capítulo 14. Ahí te vas a dar cuenta cómo es que Dios hizo pasar el pueblo de Israel en tierra seca, en un mar, en el Mar Rojo. El Mar Rojo no es mucho de ancho. Algunos comentaristas dicen que tenía entre 4 a 5 kilómetros de ancho, allí donde iba a pasar el pueblo de Israel. Y durante toda una noche Dios hizo soplar un viento oriental, como lo que nosotros conocemos aquí en México como un viento solano o un viento caliente. Durante esa noche Dios hizo secar. Algunos dicen que entre 4 a 5 kilómetros fue la que se dividió el mar, porque no es una abertura que será de 2, 3, 4, 5 metros. No, hermanos, es una abertura de entre 4 a 5 kilómetros, es decir, igual como la que tiene de ancho el mar. Acuérdense que tenían que pasar 603,550 hombres de 20 años a 50 años, vamos a decir, hombres que todavía pueden pelear en la guerra. No se contó los niños, no se contó las mujeres, no se contó los de la tribu de Leví, ni de los ancianos, ni de los animales. Era una cantidad enorme, más vamos a decir que un poquito más de 2 millones de personas que tuvieron que pasar, por no decir más de 2 millones, y entre los animales. Necesitaba un espacio grande. La Biblia dice que tenía, Dios lo hizo como muro, las aguas a la derecha y a la izquierda. Tenían que pasar allí los israelitas y nada más mirando lo alto que era la pared o el muro de aguas. Allí pasó en seco. Vamos a decir que la gente israelita pasaron en seco, ahora sí, dentro del agua, pero no del agua, sino en tierra seca. Entonces, vamos a ver que los egipcios también intentaron cruzar ese mar rojo, pero los egipcios intentaron, pero gracias porque los israelitas ya estaban en el otro extremo. Dios le dijo a Moisés nuevamente: levanta tu vara para que las aguas se vuelvan a juntar. Y allí fueron los egipcios muertos. Esos egipcios ya nunca lo volvieron a ver a los israelitas. Esos egipcios quedaron sepultados allá en ese agua. Esa es una sombra de lo que vamos a ver
en el séptimo bautismo, el bautismo del fuego. ¿Por qué? Porque se avecina un bautismo que se llama bautismo del fuego, y los que son bautizados en ese bautismo del fuego, que muchos lo llaman infierno, pero no es el infierno, es más que el infierno, es un lago de fuego. Allí van a ser sepultados algunos que no lo desean, y Dios quiere que se vaya, pero si alguien quiere ir, pues también va a estar esperando ese fuego. Bueno, quiero pasar así que el primer bautismo es el bautismo de la nube y del fuego, columna de fuego. Número 2, el bautismo en el mar. Número 3, el bautismo de Juan el Bautista. Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 1. El cuarto, más bien dicho, Marcos capítulo 1, perdón, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, allí en los versículos 4 y 5, dice así. Este es el tercer bautismo entonces. Tercero, el bautismo que predicó Juan el Bautista. Está registrado allí en Marcos capítulo 1, versículos 4 y 5, y dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ahí tenemos, hermanos, el registro del bautismo que predicó Juan el Bautista. El bautismo de Juan, hermanos, era solamente para perdón de pecados. Ese bautismo no se llevaba a cabo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en nombre de la Trinidad. No se hacía el bautismo de Juan a nombre de la Trinidad, ni tampoco se recibía el don del Espíritu Santo, porque en Juan 7:39 dice que el Espíritu Santo aún no había descendido, y eso es cierto. Por eso Juan el Bautista bautizaba solamente para el perdón de los pecados, y confesaba el que se sentía la necesidad de su bautismo, decía del por qué, confesando sus pecados. Que si él era asesino, decía: yo soy asesino y quiero ser bautizado. Que si yo soy un adúltero, que si yo soy un mentiroso, que no sé. Tenía que confesar su pecado para recibir el perdón de los pecados. Ahora, ese bautismo no se mencionaba no se llevaba a cabo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repito, tampoco era para recibir el don del Espíritu Santo, puesto que no tenía. Simplemente era para preparar el camino del Señor, es decir, que la gente se arrepienta de sus malos hechos, de su pecado, para que, como decía Juan el Bautista, yo soy la voz que prepara el camino del Señor. ¿Cuál es ese camino? Una vida correcta. ¿Por qué?
porque atrás de Juan el Bautista viene el Señor de señores, el Rey de reyes, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el profeta anunciado. Cuando Él llegue, tienen que tener una vida arrepentida, una vida limpia, porque va a llegar el Hijo del Dios eterno. En cambio, muchos de ellos fueron bautizados, pero como no tenían el don del Espíritu Santo, no pudieron avanzar a una vida santa. Por eso, los que habían sido bautizados por Juan el Bautista, ellos son los mismos que gritaron cuando en el día del gran día del Señor, cuando iba a ser juzgado, y cuando fue juzgado, ellos mismos, los que habían sido bautizados, dijeron: crucifícale, crucifícale, suéltanos a Barrabás. ¿Por qué? Porque simplemente habían sido bautizados para el perdón de sus pecados, pero no tenía el don del Espíritu Santo, que más adelantito vamos a ver qué función tiene el don del Espíritu Santo. Entonces, ahí con eso, hermanos, allí en Juan, ahora vamos a ver, hermanos, allí lo que dice en Mateo, en Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1, hermanos. Con esto vamos a comprobar. Juan capítulo 1. Allí en los versículos desde el versículo 29 al versículo 34, allí Juan el Bautista, él testificó que él no es el Cristo, pero atrás de él venía otro, y que esa persona es más poderoso que él. ¿Por qué? Porque él tenía la capacidad de bautizar, pero con agua. Pero el que viene atrás de él iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Eso está en Mateo capítulo 3, en el versículo 12. 3:12. Les invito, hermanos, para que ustedes, que todavía tienen buena la vista, buenos los oídos y buena la mano, tengan de memoria esos versículos, porque para que no le tengan la misma experiencia que el mío. Mateo capítulo 3, allí en el versículo 11, dice así, dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, dice Juan, y continúa: es más poderoso que yo, punto y coma. Luego dice: él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí está lo contra lo de Juan, porque Jesús iba a bautizar
con Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Tengan mucho en mente eso, porque vamos a llegar en el séptimo bautismo, allí lo que registra el fin del versículo 11 y todo el versículo 12. Vamos a volver a ver este texto más adelantito. Quiero dar el cuarto bautismo, y el cuarto bautismo lo podemos encontrar en Mateo capítulo 20. No pierdan a Mateo capítulo 3, porque vamos a volver a regresar a checar ese versículo. Mientras vamos a pasar allí en Mateo 20:20. Mateo capítulo 20. Dice ahí en el versículo 20, hermanos, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Él le dijo: ¿qué queréis? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Abre una interrogación y dice: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. 23. Él le dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Hasta allí la lectura. Cuando tenga la oportunidad de leer, léelo desde los versículos 20 hasta el 28. Allí vemos, hermanos y amigos, que Jesús hablaba de sí mismo de un próximo bautismo. Él ya había sido bautizado. Acuérdese de Lucas capítulo 2, que él ya había sido bautizado, Jesús, por Juan el Bautista. Aunque claro, él no fue bautizado para el perdón de sus pecados. Él fue bautizado para cumplir lo que está dicho de él. En cambio, él ya había sido bautizado. Fue aquella ocasión cuando, como decía Juan el Bautista, yo vi el Espíritu Santo descender sobre él. Y los cielos fueron abiertos y la voz que se oyó, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese día fue bautizado Jesús, pero está hablando de otro bautismo que él iba a pasar, y que le preguntaba a estos dos muchachos: ¿ustedes también están de acuerdo en pasar ese bautismo? Dice: pues sí, estamos de acuerdo, sí podemos, pero la interrogación es de que Jesús no estaba bautizando, no estaba refiriendo de un bautismo con agua. Y eso lo dijo allá en Mateo capítulo 26, allí en el versículo 38. Mateo capítulo 26, versículo 38. Allí cuando Jesús fue a orar, empezando desde el versículo 36, dice: entonces
llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomándola a Pedro y a dos de los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Entonces vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y sigue la lectura, usted léalo desde el versículo 46. Aquí lo que estamos viendo es de que Jesús sentía una pesadez que al grado, dice, sentía hasta la muerte. Y fue a orar y le dijo al Padre, si quieres, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Esta copa. Y allí más adelante, hermanos, Jesús también había hablado a sus discípulos de que Él es necesario que fuera a Jerusalén y que padeciera ante los sacerdotes y los dirigentes religiosos, porque el Cristo tenía que morir, así Él había dicho. Cuando tengan la oportunidad, léanlo, capítulo 16 de Mateo, allí en los versículos 22 y 23 en especial. Pero pueden leer desde el versículo 21 hasta el 28 para que entiendan. Porque él hablaba a Pedro también diciéndole, Señor, téngate tú de ti mismo lástima, no vayas a Jerusalén a padecer. Fue cuando entonces el Señor le dijo, quítate de mí, Satanás. No trates de convencerme. No trates de quitar la idea que yo no debo de sufrir. Yo mi vida lo doy. Quítate de mí, Satanás, porque no piensas que te voy a hacer caso. Eso dijo el Señor. Y también le aclaró allá en Lucas capítulo 22 sobre el sufrimiento que había de padecer. Le aclaró a Cleofas, allá en el camino de Emaús, allí en los versículos 23, que el Cristo tenía que padecer. Y ese padecimiento, hermanos, ese padecimiento lo podemos encontrar desde el penúltimo capítulo de Mateo, penúltimo capítulo de Marcos, penúltimo capítulo de Lucas y penúltimo capítulo de Juan. En los 4 evangelios puedes encontrar el sufrimiento de Jesucristo. Corona de espinas, tortura, negación, maldición, los golpes que recibía, los azotes, la corona de espina, la lanza, los clavos en las manos, los clavos en los pies, los azotes, el maltrato, las maldiciones, las humillaciones. De esa copa hablaba nuestro Señor Jesucristo. Esa es la copa amarga que tenía que sufrir. Esa es la copa amarga que tenía que tomar hasta la última gota, al grado
de que tenía que entregar su vida por mí, por ti y por toda la humanidad. Jesucristo fue bautizado en ese bautismo que se llama el bautismo de sufrimiento. El bautismo de sufrimiento. Segunda de Timoteo 2:22, para todos aquellos que quieren sobrellevar una vida de persecución, una vida cristiana, tiene que ser de sufrimiento. Para los cristianos no es opcional el sufrimiento. Tiene que padecer sufrimiento para un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque esas son las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que padecer sufrimiento. La vida del cristiano no es como los falsos lo dibujan, que te va a venir prosperidad, que no vas a enfrentar enfermedades porque el Señor te va a hacer milagro. Ese no es cierto, hermanos, porque los verdaderos cristianos tienen que conquistar hasta la muerte. ¿Por qué? Como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. El día que nos toca enfermar, los verdaderos cristianos ni se ayunan para recuperar su salud. En primer lugar, porque no tienen, no debemos de tener dinero acumulado. Además, porque tenemos que conquistar la muerte, porque es la muerte física, porque es estarnos ante la presencia de Dios. Haga de cuenta que cuando llegamos en una enfermedad en la fase final, haga de cuenta que es una invitación de Dios. Te estoy invitando para que vengas a descansar acá conmigo. Esas son buenas noticias para un buen cristiano. Y ese es el deseo de Pablo. Ese es el deseo de Cristo. Padecer por el Señor. Padecer sufrimiento. No es opcional. El buen cristiano tiene que sufrir. Pero en medio del sufrimiento tiene que estar todavía hablando de la palabra de Dios. Así que hemos visto el cuarto bautismo del sufrimiento de Jesús y de los cristianos. Vamos al quinto, el bautismo de la Gran Comisión. El bautismo de la Gran Comisión. Ese bautismo de la Gran Comisión está en Mateo capítulo 28. Muchas personas ya hasta lo tienen en memoria. Mateo capítulo 28. Allí en los versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo se tiene que llevar a cabo este bautismo de la Gran Comisión. Pero este bautismo se tiene que llevar a cabo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es igual como el bautismo que predicó Juan el Bautista. No. Este bautismo de la Gran Comisión es para todo el mundo, judíos y gentiles. Pero ese bautismo se cumplió, hermanos, de primera mano
allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 38. Eso precisamente se llevó a cabo, esa práctica del bautismo de la Gran Comisión, de primera mano con los judíos, no para los gentiles. Dice allí en el versículo 14, 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Ahí está, hermanos, con eso se comprueba que el apóstol Pedro estaba hablando a los judíos que habitaban en Jerusalén. No me estaba hablando a mí, no está hablando a los gentiles, está hablando especialmente para la nación judía, para la nación de Israel. Allí en el versículo, también en el versículo 22, Hechos 2:22, dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y sigue en el versículo 20, más adelante. Pero en el principio del versículo 22 dice: varones israelitas. Con eso compruebo también de que ese bautismo ese mensaje, esa predicación era exclusivo para los israelitas. Versículo 36, allí de Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Le está hablando a los judíos, le está hablando a los que estaban en Jerusalén, es decir, a los israelitas. Y dice en el versículo 38, Pedro les dijo, ¿por qué? Porque en el versículo 37 los judíos preguntaron, dice: al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está la diferencia, hermanos. El bautismo para con los judíos predicado por el apóstol Pedro fue eso, para el perdón de los pecados, igual como el bautismo que predicó Juan. Pero ahora hay una diferencia: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Con ese bautismo de la Gran Comisión, hermanos, se tenía que recibir el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro dijo, porque esa es la promesa. Esa es la promesa. Allí en el versículo 39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, es decir, ya no nada más para los judíos, están lejos los gentiles, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Ya hay esperanza. Pedro solamente predicó la esperanza para los gentiles. Esto se llevó a cabo más adelante. Y por eso, hermanos, dije que el bautismo para los gentiles voy a dejar pendiente. Pero ya le estoy dando el adelanto.
el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario el don del Espíritu Santo entre los judíos? Porque los judíos habían sido bautizados, muchos habían sido bautizados por Juan, pero era solamente para arrepentimiento. Pero no tenía ese complemento dietético, vamos a decirlo así, para que tengan energía de vencer el pecado. No había ese medio para vencer el pecado, y ese medio se necesitaba, se llama don del Espíritu Santo. ¿Y qué es el don del Espíritu Santo? Eso está dicho allá en Juan, en primera carta a los Corintios, allí en el capítulo 12, allí es donde vamos a ver, nos va a decir el apóstol Pablo, porque les dijo a los hermanos de Corinto que es el don del Espíritu Santo. Y ahora nosotros lo podemos ver, hermanos. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Allí está en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, allí en el versículo 4. Versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 12. Quiero recalcar nuevamente lo que dice en el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoren, dice Pablo. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidades de dones, quiere decir, hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, Él es el mismo. Pero a cada uno le he dado manifiesta del Espíritu para provecho, porque es dada por el Espíritu. Fíjate en el versículo 8. Porque a este es dado por el Espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, palabras de sabiduría, a otros palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otros el don de hacer milagros, otros de profecía, otros de discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros de interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas los hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Es decir, algunos tuvieron el don de lenguas, de hablar como los primeros cristianos en Hechos 2. Allí estaban 17 diferentes naciones. Había gente de Capadocia, Frigia, Panfilia, Egipto, Cretas, entre otras muchas naciones gentiles. Cada uno de ellos oyeron el mensaje, entendieron el mensaje, pero el mensaje no era para los gentiles, era para los judíos, y los judíos son los que se bautizaron. Entonces Dios da don de lenguas, don de interpretación, el don de traducir, el don de sabiduría, el don de conocimiento, el don de inteligencia, el de entendimiento, de consejo, de fortaleza, de ciencia,
de piedad y de temor a Dios. Esos son los dones. Ahora, si usted le agregas un poco, como dice segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5, si no me equivoco, el apóstol Pedro dice que hay que agregar algo. Allí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, allí en el capítulo segunda carta de Pedro, capítulo 1, allí en el versículo 5 dice: ustedes también pongan toda diligencia, toda prontitud, quiere decir, todo interés, interésese de la palabra de Dios. Vosotros también poniendo toda diligencia. A esto mismo añadís a vuestra fe virtud. Y a la virtud agrégale conocimiento. Y al conocimiento dominio propio. Y al dominio propio paciencia. Y a la paciencia piedad. Y a la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal agréguele amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejará estar ociosos ni de sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Agréguele, por favor, hermanito, amigo, agrégale esto lo que acaba de decir, porque de esa manera, venga lo que venga, fuertes ríos, tempestades, no te vas a caer, ni vas a estar sin frutos, sino lo contrario, vas a dar frutos del Espíritu Santo, lo que dice Gálatas 5:21. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si ya tienes esas cosas, no hay ley, no hay quien te condene, no hay ni quien te puede hacer frente, porque estás posesionado con el Espíritu Santo, estás bautizado con el Espíritu Santo, estás dando frutos del Espíritu Santo. De esa manera, amigos y hermanos, estamos viendo el bautismo de la Gran Comisión. Quiero ampliar un poco más cuando veamos el octavo bautismo. Ahora quiero hablar del sexto bautismo. Y ese sexto bautismo, hermanos, hago hincapié, hago énfasis de este bautismo, porque por ahí existe música cristiana donde gritan: mande el fuego, Señor, mando el fuego, Señor, yo quiero ser bautizado con ese fuego. Pobrecitos, hermanos, allí precisamente necesita la diligencia del que enseña esa doctrina, porque el fuego que habló Mateo 3:12, ahora sí, si quieren volver a leer donde le dije que no pierdan de ese capítulo, Mateo capítulo 3, versículo 12,
Dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia, allí vamos a volver a leer ahí en el versículo 11 para que entendamos. Dice Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, refiriéndose de Cristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Él los bautizará en Espíritu Santo. Cumplió en Hechos capítulo 2. Y fuego. Es decir, se amplía que Jesucristo va a bautizar con el Espíritu Santo, y eso es cierto que cumplió. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 11, Hechos capítulo 16. Lo vamos a ver cuando veamos el octavo bautismo. Pero allí amplía un poco más Mateo. Dice en el versículo 12, su aventador está en su mano. Es decir, Jesucristo tiene listo su aventador. En el rancho, hermano, allá en el estado de San Luis Potosí, cuando se va a quemar la basura, buscan una horqueta, que lo llaman, un palo que tiene una horquetita, y con eso se avienta la basura al fuego. Y Mateo aquí dice, y su aventador está en su mano, listo para aventar a la basura, y limpiará su hoguera, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Eso, hermanos, Jesucristo sí es cierto, en Hechos capítulo 2, mandó el Espíritu Santo, y con eso fueron bautizados los apóstoles. Allí llegó el Espíritu Santo a semejanza como de fuego. Similitud, parecido, como de fuego, parecido, semejante, casi igual. A los que hablan el Tenec, dice estil, parecido, semejante al fuego, pero no es fuego. El fuego por lo cual los que quieren ser bautizados, los que van a querer ser bautizados en ese lago de fuego, pues se va a llevar a cabo después del gran día del juicio final. Ahorita todavía está en vigencia un bautismo. Lo vamos a ver en el octavo bautismo. Pero ya se llevó a cabo en Hechos capítulo 2. Pero el bautismo de fuego que va a enviar Jesucristo, ese todavía está en tiempo futuro, en lo cual yo no quiero ir. Y yo no quisiera que usted acepte, hermano. Los judíos, ellos no aceptaban, los fariseos, para ser más exactos, los saduceos, ellos no aceptaban la resurrección, no creían que sí hay resurrección. Eso lo podemos ver, leanlo allá ustedes, en Lucas capítulo 20, en el versículo 27, ahí van a ver, y en Hechos 12, 22, 6, 22, 6 y 22, 8 y 9, ahí van a ver que los saduceos, ellos no creían en la resurrección. Pero entonces la lógica, dice el apóstol Pablo, entonces ¿qué chiste tienen? Entonces ¿por qué se bautizan con los muertos?
Y eso ya no les dije que va a ser el bautismo por los muertos, el sexto. El sexto bautismo es el bautismo por los muertos. La lógica dice el apóstol Pablo, entonces si no hay resurrección, entonces ¿por qué se bautizan por los difuntos? Es que porque había cristianos en el primer siglo que habían sido bautizados para el perdón de sus pecados, pero ignoran, hermanos, ignoran eso, la función del Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pablo insiste, dice, no quiero, hermanos, que ignoren esto. Y por eso a Apolo se le tuvieron que explicar más exactamente con Priscila y Aquila. Eso lo vimos en la transmisión pasada. Hechos capítulo 18, versículo 24 hasta el 27, habla de que Apolo se conocía el bautismo, pero de Juan era elocuente, poderoso en las escrituras, varón elocuente para hablar, pero ignoraba el don del Espíritu Santo. 19:7 de Hechos también, esos 7 hermanos de Éfeso ignoraban también la función del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoren, y por eso estoy esforzándome, hermano, y por eso quiero dedicar una transmisión especial para que conozcan la función del Espíritu Santo. Estas personas en el sexto bautismo, ellos se bautizaban por algunos parientes que habían muerto y no alcanzaron a ser bautizados porque no quisieron arrepentirse. Escucharon el mensaje a primera mano directamente por Cristo o directamente por los apóstoles, pero no quisieron arrepentirse y ser bautizados para que reciban el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Pero más adelante, esos hermanos que se arrepintieron y se bautizaron, entonces dice, bautízame en lugar de mi papá, porque el pobrecito no quiso aceptarse. Yo me bautizo en el lugar de él, o de mi mamá, o de mis hermanos, o de mis parientes, o de mi hijo, o de mi amigo, o de fulano de tal. Bautízame en lugar de él, vicario, representante más bien. No, pero el bautismo tiene que ser personalmente, hermanos. Bueno, pero ese bautismo también está registrado allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 29. Allí es donde está registrado ese bautismo, el bautismo por los muertos. El bautismo por los muertos. 15:29. Dice así el apóstol Pablo: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Pues no tiene chiste, hermano. Si no hay resurrección, ¿para qué se bautizaban entonces? Porque esos saduceos se bautizaban y negando de que no hay resurrección. Por eso el apóstol Pablo hace esa pregunta: ¿para qué? ¿Para qué bautizarse si no hay resurrección? No, hermanos. No, hermanos. Vamos a tener que llegar a ver, si Dios lo permite, también la resurrección de los muertos. Pero ese ya en su tiempo. Pero, hermanos, el bautismo por los muertos sí existió, pero no está en vigencia. No está en vigencia.
Hay algunas denominaciones hoy día que sí lo practican, pero es contra la lógica. Es contra la lógica. Ese es jugar con fuego. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito más, hermanos, referente al bautismo de fuego. Ya casi resumiendo todo. En Hechos capítulo 2, repito, versículo 4, fue el bautismo para los judíos, para que reciban el perdón de sus pecados y reciban también el don del Espíritu Santo. Repito, como resumen, y este mismo bautismo de la Gran Comisión registra también Hechos capítulo 10, versículo 44. Ese es lo que vamos a ver en el octavo bautismo. Vamos a tener que hacer otra transmisión especial de ese tema. Hechos capítulo 11, versículo 18. Pero el bautismo en el fuego, ese es para todos, judíos y gentiles. Yo no quisiera, hermanos, ni el Señor quiere que alguien vaya en el bautismo de fuego. Pero si alguien quiere, por eso es muy necesario volver a rectificar esos 7 bautismos que he expuesto en esta transmisión. En esta transmisión quisiera, hermanos, que vuelvan a ver, porque de acuerdo a Mateo capítulo 3 versículo 12, es en serio el bautismo en fuego. Su aventador ya está en su mano, va a limpiar su era. Acuérdese de lo que Jesús había dicho, Mateo capítulo 13, allí en el versículo 20. Habla del trigo y de la cizaña. El trigo es el que da fruto. La cizaña no da fruto. Da raíces, da hojas, da tallos, pero no da fruto. Ese es el error de muchos que según están en el reino de Dios, pero no tiene fruto. No visitan las viudas, no visitan los huérfanos, no visitan los encarcelados, no visitan los enfermos. Extender la mano a alguien necesitado. Esos son los frutos que va a demandar el Señor en el día del gran juicio final. No los aplausos, no el diezmo, no la primicia. Esos no son frutos que Dios demanda. Esas son las cizañas. Esos son los que van a ser lanzados en el lago de fuego. Recogerá su trigo y eso que no da fruto, la cizaña, será lanzado en el lago de fuego. Eso hay que tener muy en mente, hermanitos. Hay que tenerlo muy en mente, porque eso es lo que nuestro Señor nos lo va a estar revisando en el día del gran juicio final.
Acuérdese que va a haber dos filas. Dos filas. Fila número 1, a los justos. Eso nos dice Mateo capítulo 25, versículo 31 al 40. Los justos. Estos justos van a decir: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos en la cama, enfermo, y te ayudamos? Eso van a decir los justos. Pero entonces el Señor: por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, va a decir el Señor. Acuérdense entonces, hermanos, hoy los necesitados que vemos y tenemos, ese es nuestro prójimo. Hay que extender nuestra mano, porque esos son representantes del Señor. Pero la segunda fila va a estar a los cabritos. A los cabritos. Y eso está registrado ahí en Mateo 25, versículo 41 al 46. Los cabritos son parecidos a las ovejas, pero estos son cabritos. A ellos le va a decir el Señor: váyanse al fuego preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y nunca me diste de comer. Fui forastero y nunca me recogisteis. Estuve en la cama enfermo y nunca me visitasteis. Estuve en la cárcel y nunca venisteis a mí. Anduve de forastero y nunca me recogisteis. Entonces los cabritos van a decir: ¿cuándo, Señor, te vimos en esa situación difícil? Por cuanto no lo hiciste caso a estos de mis pequeñitos, a mí no me lo hiciste. Tengamos muy en mente, a la derecha va a estar las ovejas, a la izquierda va a estar los cabritos. A las ovejitas va a reproducir lana, a los cabritos va a reproducir puro pelo. Lana, resultados positivos, justos y agradables, esa es la que nos van a calificar. Sin embargo, los que reproducían puro pelo van a ser reprobados. Entonces, hermanos, acordemos muy bien: bautismo en la nube y en el fuego, columna de fuego. Bautismo en el mar, bautismo de Juan el Bautista, bautismo de la Gran Comisión, bautismo por los muertos, el bautismo del sufrimiento de Jesús y el bautismo en fuego, el futuro. Ahí me equivoqué, no lo digo ordenadamente, pero ustedes que tienen esta transmisión pueden volver a rectificar. Allí en ese último fuego, el bautismo de fuego, va a estar el diablo y el falso profeta. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Apocalipsis 20, 10, 11 y 15. Mucho enfoque en el versículo 7. Entonces, hermanos, con esto concluyo. Toda pregunta, toda duda, háganmelo llegar. Y no olviden suscribirse, hermano. Dele, para que llegue este mensaje a mucha gente. Haga el clic para que lleguen a más personas este mensaje, en lo cual es de mucha importancia. Es necesario, porque ya estamos viviendo en tiempo extra. Esperando que Dios les siga bendiciendo, que abra el entendimiento y les dé humildad para que acepte el bautismo que nos corresponde a nosotros como gentiles. Vamos a hacer una oración para que Dios ilumine nuestra mente a la próxima ocasión cuando vean
repetidamente esta transmisión. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial y Dios nuestro, te alabamos tu santo nombre, porque eres grande en misericordia. Tienes mucha paciencia para con nosotros, dándonos la oportunidad para que tengamos ese privilegio de escuchar este mensaje de los diferentes bautismos que existen en la Biblia, esperando a aquellos que nos van a ver y que nos están mirando. Abre su corazoncito, su inteligencia, su intelecto, para que pueda entender a la perfección este mensaje, y para que así obedezca el bautismo que sea real y necesario, con el cual nos vamos a presentar en aquel día del gran juicio final. Entendamos, bendito Dios, que 6 bautismos ya está en tiempo pasado. Uno está en tiempo presente, que lo veremos en la próxima transmisión, y uno está en tiempo futuro, el bautismo en el fuego eterno. Esperando, Dios, que nos des ese grande privilegio, esa paciencia para poder entender bien este mensaje, y para que en el día del gran juicio final no nos alejemos de ti tristes y avergonzados, porque allí, como dice tu palabra, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esperando, bendito Dios, que nos bendiga siempre, y que bendigas a todos aquellos que nos están mirando. En el bendito y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pedimos tus bendiciones, pero de esa manera también te damos las gracias. Amén.